asturiano, pero no solamente hay programas asturianos. Aquí, en realidad, es de todos los temas y de cualquier lugar. Somos asturianos, pero no somos cerrados, todo lo contrario. Somos muy abiertos, el asturiano es muy receptivo y estamos encantados con la asistencia de todas las personas. Pero eso, si son socios, siempre nos ayudarían un poco más. Bueno, pues a todos, bienvenidos. Hay algunas personas muy conocidas, muy asiduas, y los demás esperemos que nos veamos muchas veces y disfrutemos en conjunto de los programas, del programa que se diseña en esta casa, que es amplio y rico, variado y desde luego de gran valor. Hoy tenemos un conferenciante que nos ha sorprendido gratamente, muy gratamente, porque siempre nos presenta temas muy curiosos y que él realmente los desarrolla fantásticamente bien, como es casi el tema de hoy. Naturalmente me estoy anticipando y diciendo que lo va a desarrollar fantásticamente. Estoy seguro que sí, no me cabe la menor duda, porque indudablemente él se lo conoce. Los temas que trae aquí se los conoce muy bien, es muy ameno y creo que nos lo vamos a pasar bien. Entonces, hoy, si no han cogido la tarjeta que hay ahí a la entrada, don Adolfo Pérez Agustín, estoy entre dos Pérez Agustín, porque entre otras cosas que son hermanos. Bien, hoy nos presenta el taller gratuito sobre tratamiento natural del estrés. Un tema muy delicado que desgraciadamente hoy está muy presente en la sociedad y seguramente nos va a enseñar el camino para que nos podamos descargar de esas tensiones que tanto nos atan y tanto nos fastidian muchas veces. Entonces, bueno, como el que tiene que hablar es él, entonces yo, que no tengo ni idea de lo que va a contarnos, lo mejor que puedo hacer es callarme y cederle la palabra. No sé si Antonio quiere decir algo. Bueno, pues entonces... Creo que el libro está aquí, si no lo has traído tú, para que la gente... No, pero ahora no lo voy a leer. Se nota que es amigo mío. Ahora no lo voy a leer. No, pero digo, para que vean un poco... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi todos ya sois caras conocidas. Entonces, no nos vamos a repetir en la repetición de la presentación de conferencias anteriores. Para algunos que podáis ser nuevos, deciros que Adolfo es diplomado en naturopatía, herbodietética, nutrición ortomolecular y diplomado en preparación física, y ha sido profesor de auxiliar de enfermería, profesor de geriatría, de educación infantil durante 7 años, y actualmente ha vuelto a retomar las clases de naturopatía. Posiblemente dentro, si los proyectos que estaban ya en marcha el mes anterior siguen, tendrá un programa de radio. Vamos a ver. Para recordar, digamos que estas conferencias empezaron en el mes de febrero con la titulada Revertir el envejecimiento, cómo vivir 120 años. En marzo fue el Ho'oponopono, la reconciliación y el perdón de una técnica conocida hawaiana. En abril el tratamiento natural de la depresión, y hoy nos ofrece el tratamiento natural del estrés. Ya os vamos a adelantar que está previsto, si nadie arroja la toalla y no parece, y digo nadie, primero Adolfo, luego el público, y el Centro Asturiano siempre está abierto a todos, sobre todo cuando se ofrecen conferencias con el interés de estos títulos. En octubre se programará un ciclo titulado posiblemente Tratamientos basados en la medicina natural. Las conferencias serían todas impartidas por Adolfo. En octubre, artritis y artrosis. En diciembre, cada 2 meses habrá una. En diciembre, hipertensión. En febrero, pérdida de la memoria. En abril, colesterol.
y en junio osteoporosis. El tiempo de duración y esquema de las conferencias con coloquio con los asistentes seguramente seguirán, salvo que él decida variar algo. Y nada, yo creo que os hemos anunciado, recordado lo que habíamos hecho hasta ahora en la conferencia de hoy también, y le pasamos la batuta al músico. Bueno, pues pasamos el micrófono al que más sabe de la mesa. Qué bien, con esta presentación ya puedo hacerlo bien. Como quede mal, no, seguro que no. Primero hay que tener la intención de hacerlo bien. Todo comienza con una intención. Luego ya veremos si además de la intención los actos son buenos. Bueno, yo me gusta de verdad haceros reflexionar a todos vosotros sobre vuestras vidas y me gusta de vez en cuando que me interrumpáis, pero no que hagáis polémica entre vosotros. Eso de decir no estoy de acuerdo, no. Pero sí me podéis interrumpir porque al final ruegos y preguntas no suelo haber. Bueno, el tema que nos ocupa ahora es un tema tan de moda, tan del argot callejero. Estoy con un estrés terrible, estoy que no puedo más, necesito desconectarme, es que no puedo más. Déjame en paz que me estresas, es que no aguanto más. Parece que todo el mundo está en una situación límite. Eso no es cierto. Situaciones límites son situaciones límite verdaderamente penosas. Pues voy a decir alguna frase que dice: las dificultades están para estimular, no para quitar el ánimo, pues el espíritu humano se hace más fuerte en la lucha. Este es el primer consejo que se puede dar para las personas que manifiestan estar sometidos a una situación de estrés. ¿Qué es el estrés? Estrés es una sobrecarga, pero para que haya sobrecarga quiere decir que debe sobrepasar nuestra capacidad de soportar. El tener la vida compleja todos los días o intensamente, si lo encajamos y lo soportamos, y lo soportamos desde el momento que estamos vivos, nos levantamos, eso no son situaciones de estrés. Situaciones de estrés es aquello que nos desborda y en la cual el cuerpo y la mente van a enfermar de manera irremediable. Esas son situaciones de estrés. Bueno, pues un señor que tenía mucho sentido del humor decía que todos tenemos fuerzas para soportar los males ajenos. Siempre y cuando alguien está sometido a una situación límite, pero venga, no seas, qué quejica eres, qué exagerado. Pero cuando nos toca a nosotros, madre mía, cuando cogemos el teléfono no paramos de quejarnos a todo el mundo. Y Einstein, que también era muy práctico, decía que cada uno tendrá el destino que se ha merecido. ¿Hasta qué punto somos responsables íntegros de lo que somos ahora y de lo que tenemos? Pero la gente siempre busca a alguien a quien echar la culpa. Y otro señor decía que quien no ha afrontado nunca la adversidad no conoce su verdadera fuerza. Hay que estar sometido. Fijaros, el ser humano, ¿por qué creéis que es la especie más evolucionada? Es la especie que mejor sobrevive, porque se ha adaptado a todo, ha aprendido la adversidad. Los problemas le enriquecen, le hacen más sabio, más prudente y más eficaz. Mira, con el ser humano hace como 500.000 años se inventó, por fin, un poco retrasado, tardó un montón, torpe, inventó el fuego. Por lo menos lo descubrió que podía él hacer fuego. Se dio cuenta de la situación de estrés que provocaba el fuego. Si se despistaba, se quemaba. Si se despistaba, quemaba al de al lado. Quemaba su casa, podía quemar todo su entorno. Eso creó una situación de estrés, pero ¿de qué le sirvió? Aprender a manejar el fuego. Gracias a esas situaciones tan delicadas, muchas acababan en muerte y destrucción, aprendió. Vosotros, en lugar de desmoralizaros cuando la vida os sacude en el plano sentimental, de salud o económico, en el plano que queráis, entender que todo es un aprendizaje y si lo utilizáis bien, una vez superado, sabéis que no hay ninguna tormenta eterna. ¿Habéis pensado alguna vez las tormentas duran toda la vida? Detrás de una tormenta que viene, a ver, un bello amanecer siempre,
Pensar que no hay situación en la vida que sea perdurable, ninguna. Algunas duran un montón, pero eternas ningunas. Todas terminan por amainar. Y hoy he escuchado a un científico en la televisión, dice que toda situación en la vida empieza a subir y llega a un límite, a un cenit, en la cual no puede permanecer. Toda situación mala o buena irremediablemente tiene que caer. No puede mantenerse en el tiempo. Si las buenas no se permanecen, quiere decir, nosotros estamos muy enamorados, todo marcha muy bien y de repente, ¡zaca!, el desamor. O estamos con un trabajo de maravilla, el despido. Fijaros, parecía imposible. Estamos en el cenit, pues las desgracias, ¿por qué no tienen que estar en la misma regla? ¿Hay alguna desgracia que pueda permanecer? Ninguna. Tener optimismo siempre. Bueno, el ser humano, fijaros, volvemos a decir, consiguió ser lo que ahora es cuando, aparte de descubrir el fuego, hace unos 70.000 años decidió investigar y se marchó de África, que más o menos se había desarrollado con cierta comodidad, porque el clima y todo lo favorecía, se dedicó a explorar y a salir por ahí, por los países limítrofes. Eso lo sometió a una situación de estrés brutal, porque era enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido. Podía seguir cómodo. Os estoy dando una lección de vida. No mantengáis las situaciones de comodidad en la vida. No siempre. Arriesgaros a intentarlo en todos los campos, en el laboral, económico y en el sentimental, por supuesto. Arriesgaros. Las situaciones de bonanza terminan por aburrir. Dicen que hasta Adán se hubiese aburrido si no lo hubiesen metido a Eva y a la serpiente, porque el paraíso era muy bonito, pero era un poco aburrido. Dios, en su imaginación, dice, le voy a complicar la vida a este hombre. Zaca, una situación de estrés. Le manda a la mujer, ya tiene dos personas a discutir, y encima luego la serpiente. La que armaron, pero por lo menos nos aburrieron. Y aprendieron, y gracias a ellos estamos aquí. Luego una teoría que dice las 7 hijas de Eva, muy bonita. Bueno, es una teoría biológica muy razonada. Vamos a ver, una situación de estrés. Voy a ponerse una situación de estrés habitual que se os puede presentar, Dios no lo quiera, hoy mismo. De noche salís de aquí, un parque, a oscuras. El parque que atravieso yo para ir a mi casa, por alguna razón, apaga las luces de noche. O sea, el parque es la penumbra absoluta. Pero no hay ni una luz. Veo al fondo una casa, digo, por ahí voy a tirar, pero lo demás es como un ciego, no veo nada. Bueno, pues imaginaros un parque de eso que tenéis que pasar y llegan dos personas, siempre más altas y más fuertes que vosotros. Madre mía, estos dos, ¿qué querrán? Y vienen, le intentáis sortear, que no, zaca, se plantan delante. Situación de estrés brutal. El cuerpo reacciona al vuestro. Pone la mente a trabajar a tope. El sistema nervioso enervado como si te pasase corriente. En las pulsaciones mejor no la miréis porque estarán en 120. La tensión arterial se dispara. La adrenalina a tope. Empecéis a sudar los dos desgraciados delante de vosotros. Que no. Que oye, que hemos pensado que necesitamos dinero y que seguro que tú lo tienes. Bueno, esos son los amables, los otros no. Bien, estáis en una situación de estrés. 3 soluciones. La pasividad. Os quedáis en blanco, paralizados y no sois capaces de decir ni sí ni no, déjame en paz, nada. Pasividad. ¿Por qué? Esperando que algo ocurra. Pues que aparezca ese policía, que no va a estar ahí nunca. Obviamente, menos de noche no va a aparecer por ahí, que aparezca un grupo de jóvenes salvadores o que Dios mande un rayo. Pues no ocurre nada. Pero los individuos siguen ahí. Pasividad. Y en la vida tomar este apunte. No resolváis las cosas de la vida con pasividad, esperando a ver si el destino os arregla vuestra vida. Remedio malo. Segunda opción, la huida. A ver quién corre más. Pero esta gente suele correr mucho. Pero bueno, podéis intentar la huida. La carrera y gritando por el camino, socorro, que alguien me ayude. Pero los tíos se van a cazar, o no, a lo mejor no. Pero eso es la huida. Ahora vamos a hacer un paralelismo en la vida normal. Conflicto con una persona en el hogar. ¡Pah!
portazo, ahí te quedas, no te aguanto más, me voy a casa de mi madre. La huida. ¿Has solucionado tu conflicto? ¿Has evitado discutir? No, el conflicto queda en suspenso hasta la próxima vez que os volváis a ver cara a cara y las chispas de nuevo. Esa es la huida. No resolváis las cosas con la huida, porque habéis prescindido de vuestro modo de vivir, de vuestro modo de pensar. No es un sistema. Y tercer remedio, la acción. Para eso tenéis el estrés a tope, todo ahí. Hacer algo sensato, racional. Pero, por desgracia, ese algo puede ser desastroso. A lo mejor habéis decidido sacar un periódico y pegar a uno de los tíos. Habéis hecho una acción o pegar una patada. Habéis pensado una patada en la entrepierna y la patada se ha perdido en la niebla. Y entonces los tíos se encabritan. Quiere decir, la acción no garantiza el éxito. Es complicado resolver. O sea que ni me puedo estar quieto ante una situación de estrés, ni puedo echar a correr. Y si tomo una determinación, fracaso total. O no. O a lo mejor en la mente viene Dios. Nunca se sabe. Quiere decir, hay una garantía ninguna. Pero indudablemente la situación de estrés está ahí. Y hemos puesto una situación límite. Pero yo creo que todos vosotros tenéis situaciones de estrés cotidianamente. Unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Qué es lo que podéis hacer? Difícil. Bueno, os voy a explicar cómo reacciona el cuerpo. Sabéis que tenemos una glándula, que es la glándula suprarrenal, esas dos cositas en forma de judía que están encima de los riñones. Estas nos activan nuestras defensas. Es más, cuando un médico dijo que vivimos gracias a las suprarrenales, no al corazón, ni al cerebro, tenía razón. Nos garantizan la supervivencia ante las situaciones conflictivas de la vida. Nos garantiza. Esa glándula va a segregar dos hormonas. Una la conocéis, pues las dos, que sois gente culta, la adrenalina y el cortisol. Situación conflictiva, una persona con la cual estáis discutiendo, un familiar, un amigo, pero hay una discusión, situación de estrés, ya la tenéis. Y esa situación se repite todos los días. Llega un momento que el cuerpo está agotado, pero el cuerpo te va a defender con la adrenalina y el cortisol, una y otra vez. Y no pasa nada. Ese se le llama el estrés fisiológico. El cuerpo te adapta a la situación conflictiva. ¿Qué es lo que se hace con esa situación de estrés fisiológico? Encajarla como parte de la vida. La vida no es un placer, bueno, es un placer de vez en cuando, indudablemente, pero también es una tensión continua. ¿Por qué os quejáis tanto de los problemas de la vida? ¿Por qué perdéis tanto tiempo? A mí me enseñó la vida que si pierde tiempo en llorar, no soluciona el problema. Eso me lo enseñó rápidamente cuando yo era más jovencito. Si perdéis mucho tiempo en quejaros, no desarrolláis el mecanismo de poner la mente a trabajar y solucionar vuestros conflictos. Ya sé que la vida a veces es muy complicada y yo la quiero poner fácil, ¿vale? Bueno, el estrés fisiológico es diario, continuamente. El hecho de salir de casa y tener que cruzar un semáforo y mirar a los dos lados es una situación de estrés pequeño. Trabajar, ser eficaz, levantarse, todo es una situación de estrés. Nunca practicáis la huida, ¿vale? Eso es la peor de las situaciones. Bien, pero ¿qué hacen los organismos? Si no echamos a correr, ni nos quedamos paralizados esperando que Dios nos ayude, llega una situación en el cuerpo, se acostumbra y desarrolla lo que se llama el estrés adaptativo, que es un estrés maravilloso. Es el que nos adapta a las circunstancias adversas, a las conflictivas. Nos va haciendo cada vez más fuerte. No existe un refrán que lo que no mata engorda. Pues a lo mejor es verdad, es cierto. El cuerpo, si no echamos a correr, ni nos quedamos pasivos, lo que hace es adaptarse continuamente, se va haciendo cada vez más eficaz. Vamos a ver, si a un niño chiquitín de 5 años le protegéis absolutamente de todo, a que le hacéis un tonto y un débil, le estáis perjudicando con esa protección. Tenéis que acostumbrarles a que la vida va a pasar de la alegría a la tristeza continuamente, pero es el precio que tenemos que pagar por vivir. Bien, el estrés adaptativo tenéis que llegar a él, es buenísimo. Y cuando tengáis situaciones conflictivas, en vez de quejar, decir, yo aguanto esto y 20 cosas que me lleguen, porque bueno soy yo. Vale, por lo menos una actitud mental favorable, decir, soy fuerte. Si no soy fuerte de cuerpo, soy de la mente. ¿Vale? En algún momento soy fuerte. Y si no soy fuerte ni de la mente ni del cuerpo, tengo determinación.
estoy determinado que a mí no me hunde nada. Qué buena actitud, ¿verdad? Que nada me echa abajo. Es una actitud de vida. Ni las enfermedades, que los hay siempre, aquí siempre hay un enfermo peor que vosotros. Siempre hay alguien que está más enfermo, y si no, vamos a ir a la UBI, ya veréis ahí lo que es estar enfermo. Y aquí la gente enferma no hace más que quejarse. Un paseito por la UBI y ya verás cómo dejas de llorar tanto de tus males. Bien, el estrés adaptativo. Hay que llegar a esa situación, adaptarse. Si nos adaptamos, entramos en una fase impresionante. Esto es el cuerpo. Se llama el estrés evolutivo. El cuerpo evoluciona y somos muy superiores a lo que éramos hace 10 años. Y nuestra descendencia nos supera en todo. Eso ha ocurrido quienes hemos tenido la suerte o la desgracia, decidme si era suerte o desgracia, de haber vivido 2 posguerras, porque yo creo que soy un ciudadano de 2 posguerras. Aunque nací en el año 45, me tocó la posguerra española todavía, culeando por ahí, y inmediatamente naceré yo, ¡ah!, la posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis lo que eran esas gentes que habían sobrevivido a 2 guerras? Yo era un recién nacido, no era pena nada. Lo fuerte que se hicieron, los que no murieron, fue generación de gente fuertísima, fuerte de carácter, fuerte de todo, gente que no se quejaba, no perdía tiempo en quejarse, sino en remediar su vida. Bueno, pues yo pertenezco a eso se llama el estrés evolutivo. Por fortuna, dicen, no tenemos guerra desde hace tiempo en Europa. Eso puede hacer que las generaciones no se hagan fuertes. Podemos hablar de los jóvenes, si no hay ningún joven por aquí, yo creo que no está mal que los jóvenes estén presionados un poquito, bueno, tiene su cosilla también. Y una vez llegado esto, si no solucionamos las cosas adecuadamente, entramos en una situación que se llama el estrés oxidativo. El cuerpo no soporta, la mente tampoco, nos sobrepasa todo, y todo nuestro cuerpo entra en un daño oxidativo. Los radicales libres, habéis oído hablar de todo eso, y el cuerpo empieza a deteriorarse ya, porque no hemos conseguido superar eso. Y con el tiempo, que puede ser 5 años no más, entra el estrés celular y ahí ya no hay nada que hacer. Las células han claudicado. Hasta la última célula de vuestro cuerpo sufre con vuestro estrés mental. Si vosotros aquí reiteráis vuestros problemas de la vida, no puedo más, estoy al límite, no hay quien la aguante, le mataría, joder, estoy harto de los políticos, de la contaminación, todos los días quejándoos. De verdad, ese mensaje lo estáis mandando hasta la última de vuestras células y tenemos millones de células víctimas de ese pensamiento estúpido. ¿Por qué no le mandáis a vuestras células un pensamiento de más fortaleza? Bueno, ¿sabéis cuál es la situación de estrés más difícil de superar? A ver, decidme. Esto es una encuesta que se hizo en psicología hace tiempo. La muerte de un hijo. La muerte de un hijo es la más difícil de superar y a veces perdura toda la vida. ¿Vale? Ese se alcanza el cénite. La siguiente es la muerte de la pareja, si la pareja se ha llevado bien. Si la pareja se ha llevado bien de esos ancianitos de la mano, bueno, hace ancianitos, el otro día me dijeron que una chica a los 45 años se murió, el marido quiere quitarse la vida, indudablemente, porque era un matrimonio basado en el amor, porque pierde el sentido de la vida. Se va a tu compañero de vida, tu compañera de vida, y la vida te deja interesar. Eso ocupa el segundo lugar. Y luego, en tercer lugar, aquí viene la sorpresa, es el predivorcio. No es el divorcio, es el predivorcio. ¿Cuánto dura un predivorcio? Años puede durar de conflictos. Hasta la primera palabra dice, no hay quien te aguante, y anda que sí. Y eso a lo mejor ocurre hace 10 años. Y hasta que llega el divorcio, 10 años de tensiones, de frialdad, de vez en cuando un insulto, hasta la mierda te vas tú. Esos son los insultos suaves, de romper cosas, los morzazos. Y puede durar esa situación 10 años. Ya no quiere decir cuando involucra a otras personas. Pues ese ocupa el tercer lugar, situaciones de divorcio difíciles de sobrellevar. Así un poquitín más lejos está, fijaros qué curioso, una citación de Hacienda. Parece tontería, ¿eh?
que te llegue una carta que diga al cartero, le traigo un certificado. Ah, sí, para mí, sí, ¿es usted? Sí. Le traigo una carta de Hacienda. Coño, ya un certificado de Hacienda ya mete un poco de miedo. Pero cuando cogéis la carta de Hacienda, no es una cartita de Hacienda, es una citación para tal día. Mira, hasta que la gente no va a la delegación de Hacienda y le cuentan todo, la situación de estrés, que puede ser 5 días de estrés, es intensísima. La gente ya se ve arruinado, en la cárcel, se ve de todo. Luego no ocurre habitualmente esas cosas, ¿no? Bueno, pues mira, muy lejos está los problemas sexuales, pero ya lejos. Problemas sexuales, pero fijaros, nos afecta más a los varones que a ellas. A ellas las afecta, pero es que ni siquiera figura aquí. Madre mía, yo creo que las mujeres lo llevan con una entereza o con una filosofía, los problemitas sexuales, que por eso sois algo a imitar. Pero el varón, como la vida le castigue, nos puede castigar con la privación, ni me toques, ni te toco, vale, ni te toco. O te quiero tocar pero no puedo. Cualquiera de las dos situaciones, al varón, nos machaca. Pues está aquí esto de las situaciones de estrés. Y a los jóvenes, ¿qué creéis que les afecta más? La hipoteca. Bueno, vamos a hablar de jovencitos más pequeñitos. 18 años, 20 años, que todavía no han tenido la suerte o la desgracia de hipotecarse, que todavía pueden vivir con los papás. Ligar mal. A ver, ¿qué creéis? Porque está en el número 1. Los estudios. La separación de padres, falta de cariño, futuro. Mira, lo que más les afecta es la muerte de uno de los padres. Lo que más les socava. Y luego, el divorcio de los padres. Y eso que los jóvenes, cuando tienen 18 años y los padres se divorcian, no, hijo, que a ti te queremos los dos, tú no te preocupes, nada, haz lo que quieras, me tenéis hasta el moño, anda, ¿por qué no aspiráis ya que dejarme vivir mi vida? Lo dicen, pero no lo sienten. Lo que les gustaría sentir, ¿por qué me habéis complicado la vida? Pero no lo pueden decir, se tienen que hacer los fuertes. Pues está en el número 2 de los jóvenes, el divorcio de los padres. Bueno, el cambio de carrera también les perjudica, el suspenso de las universidades o los institutos también. Y bueno, vamos a ver, situaciones que nos agravan el estrés. Luego os prometo que os voy a dar los remedios que tiene la medicina natural, que tiene remedios que cambian la fisiología del cuerpo. Cambiando el cuerpo se puede cambiar la mente. La medicina natural tiene remedios increíbles. Bueno, yo los conozco, creo casi todos, y la gente que me está en mi mundo también. ¿Qué situaciones os van a hacer agravar el estrés? La intolerancia con el discrepante. Hay gente que critica a todo el mundo. No se salva nadie. No. Los políticos se han puesto ya de moda para criticar. Vale, pero bueno. Pero hay gente que discrepa de todo y con todos. Siempre está en desacuerdo. Pues esas son situaciones que van a agravar el estrés. Las personas agresivas. Y de esos hay un montón, agresivas de palabra y de obra. La impaciencia por conseguir los fines perseguidos. Quieres quieres el piso, quieres el trabajo y no te llega. Fijaros, la impaciencia con los torpes. Es que no lo aguanto, es que es un torpe. Y esa torpeza se extrapola a los ancianos. Hay gente que es absolutamente intolerante con los ancianos, con la torpeza del anciano, con la disminución de la vitalidad, y no les aguanta a su lado ni les quiere, es más, le enerva a los ancianos. Es muy frecuente ese rechazo a la torpeza del anciano. Por supuesto no le van a ayudar nunca. Bueno, el alcohol. El alcohol no soluciona ningún problema, está claro. Ya lo sabéis todo. Luego, un ambiente lleno de ruidos. La persona, cuando llegamos a nuestras casas, tenemos que encontrar eso que se llama la paz del hogar. Y a veces la paz del hogar no es posible. No porque nuestro hogar sea un infierno, que si la música, los gritos, la televisión. Eso lo podemos más o menos gestionar, decir, bueno, tú te calles un ratito y luego me callo otro ratito. El problema es cuando es un vecino, el hostil, el de los ruidos, o es el entorno de la casa, que los ruidos son continuamente porque hay bares abajo, no te dejan el descanso.
Bueno, se piensa que el ruido ajeno molesta más que el nuestro. O sea, nosotros podemos poner la música a todo trapo. Ahí te quedas. No nos molesta. Mira qué decibelios hay, pa. Ahora, como la pongo el vecino, la misma música es intolerable. Así que el ambiente de los ruidos, si tenéis un ambiente hostil de ruidos, intentad salir de él o gestionarlo con el vecino. No lo vais a conseguir. Un vecino que mete follón lo va a meter toda la vida, aunque le llaméis al orden. Haber dormido mal la noche anterior, y ahí la medicina natural os da un remedio. ¿A que sí sabéis? La medicina natural, un remedio que tiene para aseguraros una calidad de sueño impresionante. A ver, melatonina, de libre compra, tranquilamente la segrega el cuerpo, la glándula pineal la segrega de noche, pero cuando no la segrega, el sueño no es reparador. Si queréis un sueño reparador, ya tenemos el primer remedio natural. La tomáis, es inocua absolutamente, no causa ni dependencia, ni hábito, nada. La podéis tomar y por lo menos vuestro sueño es reparador. Estrés, la práctica deportiva, donde ganar sea importante, más que el deporte. Vosotros podéis hacer footing, senderismo, pilates, baile, cualquiera, pero los deportes competitivos son otra escala. Ahí sí que el estrés es grande, porque es más importante ganar, y aunque digan que lo importante es participar, es una frase hipócrita. Tú estás ahí porque quieres ganar. Tú estás en un partido de fútbol porque lo que quieres ganar, no que te metan todos los goles. Estás en el tenis porque quieres ganarle al elemento que tienes delante. Así que, deportes competitivos, situación de estrés, ya lo sabéis. Personas con mayor riesgo de entrar en una situación de estrés compleja. Primero las mujeres. Curioso, sois más sensibles a la situación de estrés en general. ¿Por qué? Os pongo una medalla. Porque lleváis más cargas simultáneas que nosotros. Normalmente tenéis muchas cargas al mismo tiempo. Y las cargas afectivas os dejan más secuelas. Nosotros, ahí se queda. No sé, tenemos otra manera de ser muy pragmáticos. Así que las mujeres en general son muy sensibles a las situaciones de estrés, por eso os quejáis más. Y de ellas las madres muy activas, la que con la liberación de la mujer llegó la liberación. Qué bien, puedo trabajar, no tengo que pedir permiso a mi padre. Pues ahora, amiga mía, ahora trabajas y la casa te espera al volver. Y tus hijos, tu marido, o sea, te has duplicado la vida. No sé si la liberación les vino muy bien. Pues esas madres tan activas que hay un montón y cada vez más, porque la mujer quiere hacer de todo, quiere tener su hábitat bien cuidado, quiere tener unos hijos, o si no quiere tener hijos da igual, y quiere trabajar. Muchos puntos de conflicto. Bueno, los desempleados, eso ya lo sabemos. Y los desempleados nos afectan más a los varones que a las mujeres. Muchísimo más. El varón cuando está desempleado entra en una situación de inutilidad, se siente inútil. Y os pediría ayuda a las mujeres, comprensión. El varón lleva peor la falta de trabajo que vosotras. ¿Por qué? El varón se siente un inútil despreciable. Estoy exagerando, lo sé. Y la mujer siempre encuentra algo útil que hacer. No se queda de brazos cruzados. Está desempleada, pero siempre encuentra algo o alguien en quien ocupar su tiempo, en quien ayudar. Y eso os permite que a pesar del desempleo lo llevéis un poquito mejor que nosotros. Bueno, y vamos a ver. Me podéis preguntar, ¿qué va a provocar el estrés que no sabéis? Aparte de la situación mental. Pues la ganancia de peso. Muchas ganancias de peso inexplicables, porque la gente dice, no sé qué me pasa, yo como muy poco, cada vez como menos, casi como la fuerza, y no hago más que ganar peso. Mirar a ver si detrás de eso hay una situación de estrés mantenido. El organismo cambia, todo su sistema endocrino cambia, baja el metabolismo y vais a engordar con un vaso de agua. El estrés provoca dolores musculares, eso ya lo sabéis. Cervicales, todo eso, la zona lumbar. La columna es nuestro blanco, ahí la parte trasera del cuerpo, la parte posterior, es muy sensible a las situaciones de estrés mantenido emocionales. Ya lo sabéis. Cuando decís tengo unas cervicales, pero esto yo sé por qué es el por el desgraciado de mi jefe.
que me tiene estresado. Bueno, vale, y el cuello lo acusa. Las jaquecas que no se curan pueden obedecer a situaciones de estrés, ¿vale? Sobre todo las cefaleas. Cuando el dolor de cabeza se empieza a centrar hacia atrás, empieza a ir hacia la nuca, situación de estrés. Casi diría, vete mejor a un psicólogo antes que lo que tomáis, que guarrería tomáis, el paracetamol, y perdonad de guarrería, bueno, que cada uno tome lo que quiera, aunque hay cosas naturales. Bueno, cuando la situación de estrés perdura, el impulso sexual se viene abajo. Y ahí se vienen los dos. En el chico y en la chica, los dos se vienen abajo. Y más vale que se diga claramente, ¿pero qué te pasa? ¿Ya no me quieres? No, cariño, te quiero más que ayer. Menos que mañana, pero te quiero más que ayer. Pero es que estoy estresado. Me vas a perdonar y cuando se me pase, volvemos a darnos un revolcón. Pero disminuye en los dos, En los dos. La fertilidad se viene abajo. ¿Cuántas parejas jóvenes estoy viendo que quieren tener hijos y no les vienen? Y mira que se dan revolcones. Me lo cuentan con todo detalle para decirme cómo lo hacen. Y digo, vale, no hace falta que seáis tan explícitos, me hago cargo. Seguro que lo hacéis como todos. Pues me lo cuentan con todo detalle y pues no lo viene el chavalín. A ver cuál de los dos tiene sus espermatozoides ahí desquiciados o sus óvulos que se rompen antes de madurar. Bueno, vamos a ver qué más. La falta de memoria. Y más que la falta de memoria, la falta de concentración. La gente cree que tiene mala memoria. No. Tú lo que pasa es que no te concentras. Se llama el síndrome de atención. No te concentras en lo que escuchas, en lo que te digo, en lo que lees. Y crees que falta de memoria, no. Síndrome de atención. Bien, pues el síndrome de atención o la falta de memoria casi siempre tiene una situación de estrés. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupadísima en todos los conflictos y no puede coger la información de la vida cotidiana. Deriva la mente. ¿Sabéis que nuestro cerebro es un poquitín idiota? Y es verdad, ocupa un 10% como mucho a procesar los datos, con lo grandote que es. Es muy torpe. Es como un procesador de baja potencia. Por cierto, ya que os gusta esto, sabéis que la memoria, lo que es, no está aquí, no. Me falta, no, aquí un 5% de nuestra memoria, de nuestros datos. El resto está en todo nuestro cuerpo, en cada célula, hasta la última célula, acumular los datos. El cerebro lo único que hace es rescatar, coge datos, los procesa, muchas veces mal, pero los procesa, es un procesador de datos, no es un disco duro. El disco duro somos nosotros, todo el cuerpo. Ahí está toda nuestra gran memoria. Así que si queréis aprender alguna materia nueva, ir a la universidad, algo así, de nuevo, pues primero relajaros. El corazón. Indudablemente, ¿quién no sabe que el estrés me va a dar un infarto un día? Eso es una ecuación. Déjame de gritar que un día me va a dar un infarto. Me estás provocando un estrés. Vale, cuando vaya a la UBI, vale, ya verás tú la bronca que te va a echar el médico. Pero en cierto modo es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque la adrenalina sube las pulsaciones cardíacas y cierra los vasos sanguíneos. Los cierra ¿para qué? Para que la sangre brote con fuerza, que llegue oxígeno. Y eso agota el corazón. Vale, entonces situaciones de estrés, corazón enfermo. Bueno, no os preocupéis, que lo solucionaremos. Las mujeres soléis acusar mucho una disminución hormonal. Si tenéis estrés a partir de 50 años, problema gordo. Ahora tenéis dos, la menopausia y el estrés. Pero los dos van a afectar al índice de estrógenos. Abajo. Luego no se extrañe que llegue la osteoporosis. Y vais al médico. Vamos a mandar, ¿qué manda? El hidroferol, el calcio, todo eso. No es el remedio. ¿Por qué no manda al psicólogo a la señorita? De verdad, sería una buena ayuda. Primero corrijan al estrés. Ya verás como su nivel de estrógeno vuelve a subir y te olvidas del calcio y de todo esto. Pero no sé por qué. Yo una vez propuse que el médico de la Seguridad Social hubiera un médico y un psicólogo al lado, los dos tratando al paciente. Qué buena idea, ¿eh? Cuerpo y mente al mismo tiempo. El psicólogo observando cómo mira, pero no lo van a hacer, es una idea mía. Bueno, el aislamiento es terrible. No busquéis la soledad, compartir la vida.
aunque tenga sus cosillas, compartirlas, sus problemillas, pero no busquéis la soledad deliberadamente. Y estar solo en Madrid ya implica algo, digo, ¿qué pasa? Tenemos 4,5 millones de habitantes, que no hay nadie con quien te lleves bien. Coño, ¿qué te ha pasado? Hay tantos sitios para acudir a grupos sociales. Yo que me muevo en los grupos de personas solitarias, pero es que eso puede haber en Madrid 50 o 60 grupos donde no tienes por qué estar solo, compartir la vida, hasta la alegría. No lo viváis, el aislamiento es terrible. Llega primero la neurosis de la soledad, que se llama así, neurosis de soledad, y luego llega un estrés de involución. El organismo no evoluciona, entra en una involución. Bueno, causas de estrés intenso, y ahora ya para no aburriros con tanta desgracia pondré el encarcelamiento prolongado, eso es obvio, el despido, las disfunciones sexuales que dijimos antes, más al varón que la mujer, y, curioso, está aquí, el préstamo bancario, la hipoteca, 40 años pagando la hipoteca, madre mía, todos los meses, terminarán pagando nuestros hijos. Qué horror, 40 años de tensión todos los meses, que no me falte el trabajo, Pepi. Sí, tú, ya tú verás, Manolo. 40 años, ¿cómo has firmado eso? Ya, pero lo firmé. Bueno, una manera de ocultar el estrés es, por ejemplo, la necesidad de estar haciendo algo siempre. Esa gente que no para. ¿Habéis visto el síndrome de las piernas inquietas? Aquí sí sabe lo que es. Sí, hombre, estáis sentados, menos mal que aquí no hay ninguno, si no ya le está señalando. En el metro se ven las piernas inquietas, está la persona que está siempre con el móvil, indudablemente, y está con una pierna... Y está con el móvil y la pierna parece que va por otro camino, parece que pertenece a otro señor. Pues eso es una situación de estrés, ¿ves? Que hay que corregir, síndrome de las piernas inquietas. La acidez estomacal, las malas digestiones, los gases intestinales que no se corrigen con nada, el comer pipas compulsivamente. ¿Habéis visto los grandes comedores de pipas? Es que son... ¿Con qué precisión la comen, la muerden y la tiran? Yo no puedo hacerlo así. Eso es una manifestación de un estrés intenso. Y morderse las uñas. Terrible, ¿eh? Mirar en el metro, porque todas estas patologías se ven todos los días en el metro. Yo que lo cojo todos los días. Todos los días se ven estos individuos, el mordedor de uñas, piernas inquietas. Ay, madre mía, los malhumorados crónicos. Entra ya maldiciendo a todo el mundo. Bueno, vamos a decir soluciones. A ver qué tengo aquí. Unas generales psicológicas. Haga vida familiar en lo posible. ¿Por qué? Porque la familia ya le conoce a usted. Ya sabe de qué está construido. Y hay menos sorpresa con la familia. Usted conoce a la familia y la familia le conoce. Hay menos tensión. En principio, luego las tensiones van a surgir. Pero por lo menos no hay sorpresas como con los grupos de amigos, que no sé si le digo no me gusta tu cara o le digo que estás guapísimo. No sé qué postura tomar. Bien, con la familia no hay sorpresas. Buscar un ambiente familiar, hogareño, comer más verduras. La carne se ha demostrado encrespa los ánimos, por eso los vikingos eran tan rudos, comedores de carne, madre mía, así eran tan fieros, pero no duraban más de 30 años. Entre las cabezas que les cortaban en las batallas y su vida tan cortita, a los 30 o 35 no duraba ningún vikingo. La carne, comer menos carne, sabes que encrespa los ánimos, más verduras. No utilizar calmantes, parece esto, ¿por qué cuando vais al médico y el médico dice, usted lo que tiene es un estrés enorme, le voy a mandar, ¿qué os manda? ¿Qué guarrería? ¿El Lexatin? Decime algún nombre. Orfidal, Transilio. Pero ¿por qué? ¿En qué mente cabe que una situación de estrés se soluciona sedando el organismo? ¿Por qué no te adaptas? En lugar de... Si te sedas, tus defensas se bajan al mínimo, o sea, ni siquiera tienes la capacidad de adaptarte al problema, porque estás sedado, está sedada la mente, está sedado todo. Tú no lo percibes, pero es como tomar 4 paracetamol cuando te acaban de cortar una mano. Sí, no la notas, pero la sangre, mira que brota. Quiero decir que no se soluciona un estrés
solamente con un sedante. Eso es un error de la medicina. Y como soy naturópata puedo criticarles. Así que no toméis sedante, vamos a decir lo que tenéis que hacer. Deportes, yoga, tai chi, senderismo. Si tenéis deportes maravillosos para el estrés, ¿vale? Pues buscan uno de esos. Hay que establecer un horario fijo para dormir. Puntualmente a tal hora siempre vais a dormir, ¿vale? Eso ayuda a mitigar. Plantas medicinales, vamos a ver. Algo que podéis tomar, que os va a solucionar el estrés. Voy a decir las más eficaces. Os voy a decir un cereal que es... Mira, es que de verdad, qué persona me oculta. La avena, indudablemente, la avena es el mejor de los cereales, aunque ahora se está poniendo de moda la quinoa. Bueno, pero yo creo que quieren venderla. No es que sea mal cereal, pero por supuesto la quinoa no es un cereal, es una verdura. Lo que pasa, no sé por qué la metieron en grupos cereales para ver si la venden, pero es una verdurita. Pues la avena sigue siendo el mejor cereal que tenemos a nuestro alcance. Tomar algo de avena cotidianamente, continuamente. Lo ideal sería el desayuno. Vuestro desayuno habitual y unos copos de avena, o eso sería unas galletas de avena que tenéis, una opción muy grande ya. La avena existe en todos sitios. Es el mejor cereal que tenéis para ni dormiros ni estimularos. Nervios fuertes bajo control, no os da agresividad, pero tampoco os la quita. La avena os va a nutrir, además muy bien para la piel. Ya sabéis que la avena la suelo recomendar a las mujeres que quieren tener una piel bonita. La avena tomada, cremas también, pero tomada sobre todo. Así que la avena, sobre todo vale cuando el estrés se une a un estado de ansiedad. ¿Y en leche? En leche, la leche de avena, sí, ¿verdad? Muy buena idea, sí, ¿verdad? Se me había olvidado, que la tomo yo y se me había olvidado. Los estados de ansiedad que van unidos al estrés. La persona está estresada y lo confunde muchas veces con que está ansiosa, tiene un estado de ansiedad y a lo mejor tiene un estrés, o al revés. No tiene un estrés, tiene un estado de ansiedad. Bien, eso el psicólogo te lo reconfigura inmediatamente. Pues ahí la avena vale para las dos cosas, estado de ansiedad y estrés. No le esperéis un efecto espectacular, pero si lo tomáis todos los días sí lo vais a notar. Una planta por excelencia para el estrés. Fijaros qué planta es, se llama eleuterococo. Eleutero, como eleuterio, eleuterococo. Es una planta rusa. Y fijaros, no es un sedante, es un estimulante. Esto lo descubrieron los rusos. Los rusos, que fueron que las popularizaron, descubriendo que el estrés, cuando estás estresado o sometido a tensión, lo mejor que puedes hacer es elevar la capacidad del cuerpo para adaptarte y te tiene que hacer fuerte. El eleuterococo lo tomáis en el desayuno, una cazuelita en el desayuno, y os aseguráis que vais a rendir todo el día, no os vais a dormir, no vais a estar bajos y vais a hacer el cuerpo más fuerte. Se llaman adaptógenos. Me adapto a las circunstancias adversas. En lugar de huir, me adapto. Si queréis aromatizar la casa con el espliego, ya lo sabéis, podéis quemar un poquito de espliego. Y si nadie, por ejemplo, supone que vivís una familia que dice, déjame en paz de rollos de medicina natural, anda ya, vaya tonterías que dices. Pero no podéis hacer un incienso, quemar un incienso sin que se entere nadie. Despliego, quiero o no, los vapores del espliego, esa persona que no confía en nada, los va a aspirar durante varias horas. Hacedlo por él. Y si queréis dar un ambiente en casa de sosiego, un incienso de despliego. Os va a hacer que estéis más serenos y relativamente felices. Y las personas irascibles del hogar las vais a aplacar, el espliego. Bueno, otra planta que es una maravilla. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, muy bien. ¿Podéis hacerme alguna pregunta? Y vosotros también, ¿eh? Bueno, una planta que yo la he descubierto hace poco, que es una maravilla, se llama rodiola. Rodiola se está poniendo de moda en todo el mundo porque... La estás tomando, yo también la estoy tomando. Es algo, hay que tomarla para darse cuenta. Además, el efecto es muy rápido, a partir del tercer día ya notas los efectos. Es que te puede hacer, primero, te adapta a todos los conflictos, pero los conflictos psicológicos y físicos. Suponeros que tenéis una situación de desgaste físico por vuestro trabajo, llegáis agotados físicamente por vuestro trabajo, por vuestro deporte, o porque estáis enfermos.
y llegáis agotados, estáis todo el día agotados. Rhodiola os adapta a todo, física y psicológicamente. Es un cardioprotector, protege al corazón. Es un antioxidante. Se utiliza en las terapias antienvejecimiento. Mejora la memoria, el aprendizaje. Es un buen antidepresivo. Y curiosamente es un ansiolítico. Fijaros cómo la medicina natural puede tratar dos síntomas diferentes, depresión y ansiedad, y los trata al mismo tiempo. Bien, es un ansiolítico de primera categoría. Y mejora la actividad del sistema endocrino, que es lo que va a regular. Rhodiola, ¿os acordáis? Al tercer día empieza a mejorar todos. Otra planta que también descubrí en mi investigación, las últimas que estoy haciendo, se llama bacopa. Ba con B, bacopa, copa de copa. Bacopa. Esta es una planta que pertenece a la medicina ayurvédica y esta se ha demostrado que va a modificar toda la química corporal que interviene en el estrés. Serotonina, melatonina, endorfinas. ¿Cómo has dicho el nombre? Bacopa. 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 Va a modificar toda la química corporal que va a intervenir en que os sintáis felices y sin estrés, porque la idea es esa, felices y sin estrés. ¿Con B o con V? Dime. ¿Con B o con V? Con B. Bacopa con B. Es de libre venta, no hace falta receta ni nada. Bien, va a modificar todo eso que se puede modificar con un psicofármaco, pero es un medicamento. El psiquiatra lo va a modificar con un medicamento. Si vosotros preferís un producto natural que no tiene contraindicaciones, va a modificar toda la química corporal de tal manera, y el efecto es bastante inmediato. Aumenta la memoria y se comporta como, lo que hace es protege al sistema nervioso del estrés continuado. Le está protegiendo, protege el corazón y el sistema nervioso. Fijaros qué planta. Esta es una de las últimas que he descubierto, que yo reconozco que la tomo también en el desayuno. Una que conocéis todos, el ginseng. El ginseng ha sido la planta más vendida en el mundo entero y ahora no sé qué pasa, ha venido abajo, quizá por la competencia. Hay una cosa, un comentario que suelen hacer los médicos, cuando una persona pregunta al médico, doctor, ¿puedo tomar jalea real? El médico dice, sí, jalea real sí, pero sin ginseng, porque sabéis que viene unida. Y yo me pregunto, ¿por qué dices, amigo mío, sin ginseng? ¿Tú qué crees que es el ginseng? ¿Un chupitazo de cocaína? Es que excita. No excita, es un adaptógeno, igual que el euterococo, te pone las pilas a un nivel óptimo para que puedas soportar la vida, no te excita. Es más, si lo tomas de noche seguro que no te quita el sueño, pero te da ánimos de luchar, de vivir, de hablar, de bailar. Te da esos ánimos que en realidad los tienes, pero no te estimula nada, no es cafeína, ni remotamente, así que tomar el ginseng, si os encontráis bajos, tomar el ginseng. De verdad. Si os encontráis bien, ¿por qué os quejáis? Dice, es que el ginseng me excita. No, no te excita, te ha dado euforia, es diferente. Si yo a una persona digo, te veo decaído, anda, te vas a venir conmigo a una fiesta, vaya chavalas que te voy a presentar. La persona gana euforia, ¿verdad? Se recupera. Eso es lo que yo digo, ¿estás excitado? No, tienes euforia, ganas de ir a la fiesta para que se te pase la tristeza que tienes. El ginseng entra entre los adaptógenos de la vida. ¿Pero no es posible que suba la tensión? No sube la tensión. Ahora, tampoco te la va a bajar. Bien, la tensión se rige por otros mecanismos. Entre ellos va a ser esas hormonas que te dije antes, adrenalina y cortisol. Esas van a determinar, pero también interviene el riñón. Y el ginseng no interviene el riñón. El riñón va a ser casi lo principal que hay para regular la tensión, con una hormona que se llama aldosterona. Esa va a regular la tensión más que el propio corazón. Aunque me salga un poquitín del tema, el médico es consciente y cuando no consigue bajar la tensión, ¿qué manda el médico? Un diurético. Ahora sí que te va a bajar. Cuando actúa sobre el riñón, ya baja. De todas formas, en las plantas medicinales no hay un 100% de sí. Todo puede ser. Pues a mí me excita. Bueno, pues a ti te excita, lo comprendo. Pues a mí no me hizo nada, a ti no te hizo nada, también razonable. ¿Verdad? Esa no se puede asegurar, no te puedo dar un certificado de que yo tomo ginseng, yo te puedo asegurar que al mediodía, antes de ir a estudiar,
estoy estudiando en la universidad, yo me tomo mi jalea real con ginseng. Lo tomo para no dormirme con los profesores, porque hay cada profesor. Digo, ¿cómo está este tío allí? Y me está enseñando a mí. Me produce sueño, pues he encontrado el milagro. Me había puesto los primeros días unas gafas de sol todo oscuras. Digo, por lo menos que no se me vea que cierro los ojos. No, pues ahora me tomo mi ginseng con jalea real. Y ya cada vez que me mira el profe dice, mira, Adolfo ya está despierto. Perdone que le interrumpa. ¿La rodiola o es que no cogí más sin gafas? ¿Qué fue lo que dijo usted? Esto que protege el corazón. ¿Rodiola o rodiola? Rodiola. Es un cardioprotector, es un antioxidante, antidepresivo, ansiolítico. ¿Y lo otro para dormir cuando uno está...? Melatonina. Gracias. Me alegro que lo apuntéis. De verdad, pasaros a la medicina natural. No hay garantía de que con medicina natural os vais a curar, ni que vaya a haber un efecto secundario. Puede haberlo, si puede haber un efecto secundario bebiendo agua, si todo puede ocurrir en la vida. O sea, garantías solamente en los electrodomésticos, nada más. Lo demás no hay garantías, hay posibilidades, como dice la física cuántica. Pero el índice de posibilidad de que la medicina natural no haga daño es muy alta. Pero muy alta no quiere decir total. Vale, una planta que ya conocéis muchos de vosotros es el hipérico. ¿A que la conocéis? Hipérico, con H. Se utiliza en depresiones leves, con bastante eficacia, tarda 7 días en hacer efecto, pero al mismo tiempo es un antiestrés. Y es una planta de uso universal. El desbancó al Prozac en ventas. El Prozac suena, ¿no? El antidepresivo más vendido del mundo, pues llegó el hipérico, ¡pah! Le quitó el número 1. Ya no es el number 1. Bien, el hipérico. Lo podéis tomar, sobre todo cuando hay un cuadro depresivo, además de un estrés. Estáis deprimidos porque el trabajo es horrible y encima os mantiene bajo estrés. Una planta maravillosa, que la podéis tomar todos los días, a cualquier hora, la melisa. Qué buena planta, es de buen olor, buena visión, todo. Se llaman plantas cordiales. La puede tomar todo el mundo, incluidas las embarazadas. Mira que también es raro encontrar una planta. En cualquier momento de la vida, con cualquier medicamento, en cualquier estado fisiológico. Melisa, no es espectacular, pero tomarla. Tomarla porque el sistema nervioso se modula. Hombres, mujeres, sobre todo mujeres. Tiene un efecto en las mujeres. Y nada más, si queréis algo para dormir, además del... Valeriana y eso no. Sí, os iba a nombrar. Hay 3 plantas, que es la pasiflora, la valeriana, la verbena y también el azar. Quizá yo recomendaría, más adecuada es la verbena. La verbena es una planta muy adecuada para tomar en la última hora de la tarde, cuando todavía vais a ver un poco la televisión y queréis soportar Telecinco y eso, queréis soportar. Adolfo, por favor, ¿la verbena es la María Luisa? Sí, ¿Es la misma planta? sí. Es que en muchos sitios no la conocen. Verbena. Bueno, tú míralo por el nombre, creo que sí, es Verbena officinalis, la miras, vale. Ahora, a lo mejor lo confundes con la hierba luisa. No, eso sí son... María Luisa, vale, puede ser, no tengo aquí los nombres más habituales, tengo verbena. Bueno, hacerme alguna pregunta, anda, que ya... ¿Algún problemilla? Si no, anda, no seáis tímidos. Para descumplir años. En este libro no vienen muchas plantas de eso. No, porque ese libro lo escribí hace 20 años casi. Por eso te digo, porque yo creo que... El hipérico se puede tomar si se está tomando ansiolíticos para la depresión. Sí, vamos a ver. El hipérico es un antidepresivo menor, para depresiones menores, no reactivas, ¿vale? Menores. Depresiones mayores hay que ir a los fármacos, vamos a ser serios, ¿vale? Está claro, ¿vale? Depresiones menores de esas andar por casa. Tengo una depre, vale, y te echa una lagrimita. Esas depresiones menores. ¿Que puede potenciar la acción de algún fármaco? No, lo que pasa no va a potenciar al fármaco, va a potenciar el efecto, es diferente. Si el fármaco es un antidepresivo que va a actuar sobre ciertos marcadores químicos y tú le das otro antidepresivo menor que también va a modificar la química, realmente estás potenciando el efecto, no el medicamento, pero sí el efecto. ¿Qué podría yo decir? Hombre, consultar al médico y tomar las dos cosas. Disminuye la dosis del psicofármaco, que a fin de cuentas te va a largo plazo, te puede perjudicar.
Y o alternarlo con el hipérico. Cualquier médico normal te dirá que sí, pero bajo su control, te dirá, vale. Y si no tenéis esas depresiones así y no estáis medicadas, pues el hipérico va muy bien, pero tarda una semana, ¿eh? Más. ¿Cuál es el más rápido? Porque yo estoy tomando ansiolíticos, antidepresivos y de todo. Y con los antiepilépticos, con la Ginseng, me fue fatal. ¿Cuál es lo más rápido para salir de una situación de estrés? Yo quizás, a ver, si tengo que decir... Sobre todo estando tan medicada. Tan medicada. Quizás iría bien mejor a la rodiola. Yo iría como compatible con medicamentos, efecto rápido y un efecto tampoco muy espectacular que te deje sorprendida o asustada. Yo iría a la rodiola. Y otra pregunta, ¿el tristófano? Bien, el tristófano tuvo su momento, aunque sabes que la forma activa es el 5-HTP. Bueno, pues si alguno quiere tristófano, que es un aminoácido, que busque la forma activa, que es el 5-HTP. ¿Cómo suena? ¿Cómo lo digo? Que es la forma que el organismo transforma el tristófano. ¿Vale? Es eficaz moderadamente, por lo menos se puede tomar de día y de noche. Si es de noche, favorece un pelín el sueño. Si es de día, no te produce sopor. Tristófano está muy bien, además es un aminoácido, pero acordaros, 5-HTP. Esta es la forma activa. ¿Y eso qué tiene que ver? La avena se puede tomar con el hipertiroidismo, porque yo también he leído mucho para el hipo, pero lo mismo, para el hiper no lo veo claro. Pues yo creo que precisamente para el hiper sí se podría tomar. Sí. Sí, para el hiper más. Pero no esperes que ningún alimento, no, salvo los bociógenos... Con que no me moleste, me va. No te va a hacer daño, no te va a hacer daño. En todo caso, pues, se podría ser para el hipertiroidismo, favorable. Pero me parece que ya hemos hablado en una ocasión que el hipertiroidismo no es un mal en sí. Tampoco dentro de las enfermedades es una, bueno, bastante llevadera dentro de un límite, ¿vale? Preocupa más el hipotiroidismo. Para el estrés que está agarrado ahí al estómago, que te hace la digestión, es así, te caen cañonazos. ¿Qué? Ahí, el otro día me preguntaron qué es una comida saludable. A ver si te encaja esto. Digo, comida saludable es aquella que comes en un entorno saludable. A ver, si me he quedado bien claro. No es importante la comida, sino el entorno donde comes. Si consigues comer en un entorno saludable afectivamente, donde te sientes comprendida, querida, la comida no te va a hacer daño, por lo menos en un principio si no haces brutalidades. Es más importante el entorno que quieres calmar el estómago. No sé, que haga la digestión bien. Yo como a las 2, por ejemplo, y llega a las 8 de la tarde y tengo ahí... Tienes todavía la digestión. La patata que está dando... Supongo que tu vesícula está bajo control, sí. Tu vesícula biliar, pero la tienes. Sí, la tengo. No hay ningún iluminado que te la haya quitado. Ecografía de ayer, todo el aparato digestivo está perfecto. Y está bien, el duodeno está bien, no tiene reflujo. Sí. Amiga mía, ya tenemos la causa. Claro, ya tenemos la causa de esa lentitud, los jugos gástricos se van donde no deben ir. ¿Gotita lejía? Sí, van totalmente al esófago, ahí no pueden estar, pero van allí en vez de ir al duodeno, que es su misión, ir allí. Eso es lo que debe solucionar el reflujo. A ver si un día doy algunas charlas para el reflujo. Pero tómate en serio eso, lo importante es el ambiente donde comas, más que la comida. No le des tanta importancia a lo que comes, sino dónde y con quién lo comes. Y despacito. Y beber agua, ¿eh? No se te ocurra darle vino por aquello de que es bueno para hacer la digestión. No, eso no es cierto. Dígame. Para la hipertensión. Para la hipertensión, un remedio sencillo, hay que muchos eficaces, el ajo. Pero el ajo de noche. Venden ajo ya macerado que no repite. El ajo que vende macerado ahora viene ya peladito y todo, no repite, o sea, puedes tomar una docena de dientes de ajo que no te va a repetir. Bueno, una docena me he pasado, pero 6 dientes de ajo lo puedes tomar. Es lo mejor que puedes tomar para hipertensión, pero tomada de noche. ¿Por qué? Porque la tensión
sube por la noche. Cuando estamos en situación de reposo, el corazón sigue funcionando igual, los riñones igual. Manda toda la presión y como no hay sangre en los músculos, porque los músculos están dormidos, sube la tensión. Entonces el mayor problema es de noche. Entonces por eso digo, ¿quieres tratar la hipertensión? Toma ajos por la noche. Hay otras plantas, como el olivo, que van fenomenalmente, las hojas de olivo. Las hojas de olivo tienen una propiedad que limpia las arterias. Van dejando que la íntima, la luz que se llama la parte interna, se vaya abriendo un poquito. Poquito a poco lo van limpiando. ¿Y el ajo negro es lo mismo? Sí, cualquier modalidad. Yo prefiero el blanco porque es el que mejor encuentro. Es más barato. Y es más barato y sabe riquísimo. Si la hoja de olivo, si la cocemos y tomamos el agua, ¿también sirve para limpiar las venas? Sí, bueno, vamos a ver. He dicho muy precipitadamente. No es lo mismo una arteria que una vena. El mecanismo es diferente. ¿Vale? Las venas son superficiales, las venas no tienen... Para limpiar las arterias. Para limpiar, no. El olivo limpia las arterias, que es donde se acumulan. ¿Qué se acumula en las arterias? Las placas de colesterol, el calcio... ¿Vale cocer el agua del olivo directamente? Dime. Si se cuece el agua del olivo y se toma directamente... Perdón, las hojas del olivo, sí. Coges el olivo. Si las vas a coger hojas porque tengas un olivo en tu finca o algo así, desmenúzalo un poco, no le eches la hoja entera porque los principios activos no van a pasar. Desmenúzala un poquitín, aunque sea con las manos, etc. Y a la infusión, y de noche también. Y poco a poco tus arterias se van limpiando de esa película grasa que la va endureciendo. Gracias, Adolfo. En estas infusiones... En estas infusiones... Dime. Macerados. ¿Los ajos macerados tienen las mismas propiedades que los frescos? No exactamente. Pero casi. Casi, porque han perdido esa parte verde que es la que repite, que es la parte que tiene proporciones muy altas de azufre, que ahí están sus propiedades. Pero sí, podemos decir que ha perdido un 30% de las propiedades. Pero a cambio nos aseguran que se eligieran de maravilla, que no repitan y que nadie se entere que hemos comido ajo, que esa es otra. Y yo vuelvo a hacer más o menos la misma pregunta, porque yo he notado que cuando alguna vez que he tomado ajo así unos días, para otras razones, como que te da mucho calor, el ajo te da calor. Sí. Entonces también vuelvo a lo mismo, ¿es que acelera el metabolismo? No, lo que pasa es que se elimina rápidamente, primero se elimina en parte por el pulmón y parte por la piel también, pero el pulmón se elimina una cantidad de componentes, son volátiles, salina, hay varios componentes que se van a eliminar por pulmón y da la impresión de que estamos sudando, es un mecanismo de eliminación. De calor, ¿no? De calor, sí, no lo mismo, no es calor como el jengibre sí da calor. Sí, También. Más preguntas por ahí, a ver. Por favor, estas infusiones que vienen con varias plantas, entre ellas regaliz, ¿ese regaliz si lo tomas 2 veces al día, sube la tensión? Sí. Aunque Regaliz sube la tensión. Esa chispinina que lleva... Esa chispinina sube la tensión. Por eso el regaliz, yo lo suelo utilizar el regaliz mucho en chicas. ¿Por qué? Porque las mujeres habitualmente tienen la tensión baja. Y encima, si tenés los estrógenos un poco ahí caducos, pues digo, pues tómate regaliz, que vas a restituir los estrógenos y te va a llevar discretamente la tensión. Y además, te va a tranquilizar tu aparato digestivo, que no es mal, porque sabes que es un antiácido de primera categoría. Por cierto, entre los antiácidos, Asturias se lleva la palma con una planta, a ver, asturianos. ¿Qué planta que come el ganado también? Diente de león. Sí, pero no es esa. La algarroba. No, la berza. Hombre, claro. La berza es el mejor alcalino que tenemos en toda la alimentación. Si alguien tiene estómago delicado, con acidez o cualquier cosa, que se tome berza. Que coma un pote. Dime. La berza, además se la venden en zumo. El pote de Casa Hortensia lleva berza. Ahí está. El pote asturiano también. Pues Sí, imagina, Casa Hortensia es asturiana. pues menudo plato, berza, zanahorias y patata, vamos, te deja el estómago sedado totalmente. Sí, bueno, ahora no es época de berza, ¿verdad? Será en otoño. Todo el año. No hay todo el año. Ay, ya no hay todo el año, yo no lo encuentro hasta que no llega el otoño. Yo lo traigo yo, Adolfo, de Galicia. Sí, pues me cobran un riñón porque traen nada más que dos Y lo manojos. congelas y te vale igual.
Ah, sí, no me atrevería a congelar yo una verdura, pero vale. Hay que cocerla primero. Ah, ahora sí, ahora sí. Dale un hervor y coge. Mira, menudo truco que me has Los enseñado. hielos y las clavitas también. Vale. Le das un hervor y las congelas. Muy bien. ¿El caballero? Yo no más que lo cierro, que la verdad hay que hervirla antes. Claro, un Ah, muy bien, muy bien. No, si yo lo tengo asturiano. lo traigo. Bueno, pues lo dejamos ya. Una cosa, por favor, la radiola para el hipotiroidismo tiene algún alguna No, en todo caso, pues le vendrá bien. Muchísimas gracias. Bueno, Adolfo, has despertado el interés unánime, contactas bien con la gente, los atraes, los involucras, se atreven, porque aquí muchas veces se invita a la gente a preguntar y no se atreven, bueno, pues sí. Pero vamos a ver. Es bueno tomar el diazepam, una pastillina chiquitita antes de irte a dormir. ¿Te ayuda o no te ayuda? Una vez al año no hace daño. ¿Ha quedado claro? Una vez al año no hace daño. Todas las noches una barbaridad. No todas las noches. Todas las noches no lo hagas, pero bueno, aunque sea de cepam. A mí me gusta la medicina natural, creo que todas las personas que asisten hoy aquí les pasa lo mismo, o a lo mejor mucho más que a mí, pero vamos a ver, Adolfo, tú eres un médico, me pareces competente, informado, serio, y te podemos creer, pero no hay demasiado intruso en este mundo de la medicina natural, y voy a decir una cosa, no es medicina, pero es un remedio. A una señorita se le volcó un caldero de agua hirviendo en una pierna. Y para curarla, a la buena señora curandera de turno, no se le ocurrió otra cosa que aplicarle cal viva. ¿Aplicarle qué? ¿Cal viva? Sí, cal viva. Aloe vera, caballero. ¿Perdón? Aloe vera. Sí, bueno, pero... Pero esa le pusieron cal. Cal viva le pusieron. Esa señora no era naturópata. Claro, claro. Pero por eso nos podemos fiar... Nos podemos fiar de todos los médicos naturistas que nos abran al paso. Las escuelas de medicina natural están por toda España. Me tengo Por que toda ir. España, escuelas de Buenas medicina noches. natural. ¿Me puedes dar un aplauso antes de ir? Ay, perdón, siempre me lo No, no te lo tomes en serio, de verdad. Era una broma. Esta es una amiga mía y nos felicita la amiga. Vale. Cosa. Bueno, ¿Tu pues... libro? No, la medicina natural afortunadamente ya no es cosa de las abuelas. Ya no es como antes, que la heredamos de las abuelas y era la sabiduría, pero no era, muchas veces era criticable. Hay escuelas por todo el mundo, en España hay un montón, muy cualificadas, dura un mínimo de 3 años la naturopatía, luego llega la especialización, te tienes que especializar en nutrición, homeopatía, de flores, de Bach, ya tienes que hacer una especialización aparte. Entonces no han cambiado mucho las cosas. Y además, os voy a decir una cosa, la investigación científica, va hacia la medicina natural. Toda la investigación de todas las universidades del mundo, menos España, están investigando en medicina natural. Todos. ¿Por qué? Porque los medicamentos han llegado a un techo. Ya es muy difícil descubrir sustancias nuevas que curen y no hagan daño. Pero la medicina natural tiene ese arsenal inmenso. Toda la investigación, y yo estoy en ello, se dedica a investigar en productos naturales. Por eso ya no es lo mismo que hace 100 años. Ahora, ese caso de esa señora, bueno... Pero tú has trabajado en un laboratorio también médico. En 3 laboratorios médicos Por trabajé. eso te digo que tú, aunque seas naturópata, y no hayas hecho la carrera de medicina convencional, pero luego has trabajado en sitios... En tres, y supe lo que se cuece ahí detrás de los laboratorios Sabes lo que hay farmacéuticos. ahí, ¿no? Sé lo que hay ahí. Los que están en un herbolario que nunca han pisado una facultad de medicina ni un Por eso laboratorio. hay que dar quien sepa. Claro. Bueno, Una preguntita, Cielo. Aquí pone 5, has dicho 5-HTP, que es el triptófano, pero ¿por qué? O sea, por pedirlo por... si tú pídelo así, no te preocupes, que en el herbolario, en la farmacia, que lo venden en farmacias, te dirán, esto es... toma. Ah, yo lo pido, lo Con ese pongo por nombrecito. internet. Porque En sale más internet barato. ponle ese nombre también, que lo encuentras. Y sale más barato, eso. No, si no, vete a la farmacia o al herbolario que esté casi al lado y te lo venden, sin receta. Ahora sí. Hay un caballero que quería Sí. preguntar. No, quería preguntar que si estrés y ansiedad son sinónimos. Dime. Que si estrés y ansiedad que son palabras sinónimas, significa lo mismo. No, indudablemente pueden ir unidos. Estrés es una sobrecarga
de la vida, en el plano físico emocional, es una sobrecarga. La ansiedad no, la ansiedad es un problema del sentir, de las emociones, pero no tiene que ser una sobrecarga. Tú puedes estar ansioso y no tener estrés, y creer que es lo mismo porque estás nervioso, pero no es lo mismo, no estás sobrecargado. Es diferente, pero pueden ir unidos. Ese es el problema. Hay confusión, ¿no? Sí, pero pueden ir unidos al mismo tiempo. Yo tenía un amigo, Flyer, en Sigüenza, y entonces le mandaban todos los curas mayores del norte, ya cuando eran mayores que ya no podían, los mandaban allí, y les daba flor de fresno, pero a la hembra, cocida. A ver, ¿has dicho la hembra cuál es? Del fresno. La flor del fresno de hembra. Pero de hembra. De hembra, sí. No conocía esa diferencia. Yo no lo distingo. No, ni yo, así que no te puedo orientar, Pero lo reconozco. Pues aquí fue, yo lo que tenía curas de 90, de Sí, 90 y pico. lo voy a investigar para que otra vez te pueda responder. Y les daba eso, pues, Bueno, Adolfo, me ha encantado, supongo que a todos les ha encantado esta magnífica exposición que nos has hecho y estamos ansiosos de que vuelvas pronto con alguna de tus propuestas tan importantes como has vertido en este salón. Gracias a todos. Esto es acento asturiano para el que no lo sepa. Adolfo, como toca muy bien la guitarra, también puede cantar el Asturias Patria Querida, por ejemplo. Bueno, pues lo cantaremos. Hay que traer la guitarra. Hay que traer la guitarra, claro. Pero Antonio tiene que cantar con Nosotros le ayudamos a cantar. De acuerdo. Que canta mejor sin guitarra, ¿eh? Ya. Pues muchas gracias a todos.